Es en ese sentido que nuestra primera clase va a ir orientada a poder ya empezar la temática, pero siempre planteando, ¿no es cierto?, las reglas sobre las cuales vamos a ir direccionándonos, ¿no? La materia de semiología 1 es una materia que introduce a lo que es la exploración del paciente. Y cuando hablo de exploración, no me estoy yendo solo al examen físico, sino también a la anamnesis, al interrogatorio. Vamos a ir viendo la importancia de poder hablar con el paciente para poder recolectar información que me ayude a poder establecer un diagnóstico, ¿no? Y posteriormente, las técnicas, las maniobras de exploración que tengamos para poder, ¿no es cierto?, examinar a un paciente, a una persona, y de esa manera poder contribuir, ¿no es cierto?, a la búsqueda de más información que me siga respaldando en cuanto al diagnóstico, ¿no? De esta manera, las primeras clases vamos a ir orientando aspectos generales. Esta es la introducción, no se olviden. Semiología 2 ya abordan de manera específica la estructuración de síndromes y a cuadros clínicos donde ustedes se van a ir familiarizando con diferentes, ¿no es cierto?, cuadros o enfermedades que les permitan reconocerlas una vez que van haciendo la entrevista a su paciente y la exploración. Entonces, esto es la introducción de lo que viene en el siguiente semestre, pero no por eso vamos a considerar de que sea algo muy fácil. Esta materia es de transición, desde las materias básicas a las materias clínicas, lo que involucra que sea un poco compleja. Además, que la extensión temática hace que sea una materia que no sea muy fácil en el tema, ¿no es cierto?, de poderla aprobar por la extensión de la materia. Tiene mucha información. Vamos a familiarizarnos con gran cantidad de términos, ¿no?, la terminología médica, que nos permite, evidentemente, a colegas comunicarnos, pero que también, ¿no es cierto?, en algún momento, pues, resulta difícil aprender un nuevo lenguaje, el lenguaje médico, ¿no?, con la gran cantidad de terminología que tenemos que ir asimilando. Y eso hace, nuevamente, insisto, una materia que sea extensa, no difícil, extensa. La importancia de poder estudiar cada día y repasar, ¿no es cierto?, lo que vamos avanzando es muy importante. Avanzamos de tal manera de que el contenido no es en gran medida como para no repasarlo. Dedíquenle 1 hora a la materia y con eso van a tener buen tiempo para poder no dejarse pisar en función del tiempo, ¿no? La materia no es para estudiarla unos 2 días, un día antes. La materia hay que estudiarla cada día. Esta materia no es la más importante, todas las materias son importantes, pero esta materia les va a dar algunos pilares, ¿no?, o las bases para la exploración de una persona, de nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces, ahí va la importancia que toda su vida ustedes van a aplicar la semiología en las diferentes especialidades o áreas o centros donde ustedes se desenvuelvan. Bueno, entonces un enfoque general de lo que vamos a abordar en este semestre. Y bueno, otro aspecto que quiero tomar en cuenta es nuestras clases van a ser justamente en el horario establecido, ¿no? Nuestras 6:45. Voy a dar 10 minutos de espera, ¿no es cierto? Y a las 6:55 vamos a empezar la clase, de tal manera de no estar admitiendo, sino que la clase también vaya siendo fluida, ¿no es cierto? Es un horario bastante privilegiado en el sentido de que nos levantamos frescos, ¿no es cierto?, para poder asimilar. Pero también es un poco complicado el tema de madrugar, ¿no es cierto?, y lo entiendo. Pero es nuestro horario y lo tenemos que ir cumpliendo, ¿no? Entonces, vamos a ir estableciendo las clases sincrónicas y asincrónicas en caso de ser necesarios. De momento, consideremos que nuestras clases van a ser por medio del Zoom. Les he pasado el link, el ID. Ese va a ser siempre el link y el ID para que ustedes se conecten de manera directa. No necesitan preguntarme cuál va a ser el link de hoy día. Ya tienen un link, ya tienen un ID que lo van a utilizar todas las clases. Entonces, se conectan en el horario y ya se esperen a ser admitidos, ¿no? Voy a habilitar en la plataforma para poder hacer un registro de la asistencia. Sin embargo, de momento, les voy a pedir que para su asistencia puedan escribir en el chat su nombre. Yo voy a hacer la captura de la pantalla o una foto del chat para poder registrar y pasar la asistencia también
al control que tenemos de la asistencia en la plataforma, ¿no es cierto? Bueno, así no perdés mucho tiempo llamando lista uno por uno. ¿Qué más? Vamos a grabar las clases. Como se han dado cuenta, estoy grabando la clase, la vamos a grabar y la vamos a subir en el transcurso del día a la plataforma, como también la presentación en PDF la voy a subir para que ustedes puedan consultar. ¿Qué libros de referencia tienen? Los temas que vamos a presentar son extractados de algunos capítulos de varios textos. Es muy difícil decir que todo lo que voy a hablar está en un solo libro, porque el libro puede tener bastante descrito algún capítulo y otros no. Si consideramos el libro que ustedes quisieran comprarse, lo ideal es que vayan pensando en el Argente Álvarez, segunda edición. Ya es un libro de la exploración física, ¿no? Como también de la propedéutica, que les va a servir no solamente para este semestre, sino para el semestre siguiente, ¿no? Porque utilizan como texto de base para Semiología 2. Es un libro que es bastante completo, donde describe lo general, que es lo que van a llevar conmigo, describe, ¿no es cierto?, los diferentes síndromes asociados a cada uno de los sistemas y aparatos que tenemos en el organismo, y plantea casos clínicos, ¿no?, para que usted empiece a razonar en relación a la aplicación de todo el contenido teórico para resolver casos clínicos, ¿no? Y eso hace interesante este libro, que lo pueden considerar. Sin desmerecer, tenemos libros que, ¿no?, de ediciones anteriores, de otros autores como el Mosby, Exploración Física de Mosby, que también describe en mayor detalle algunos capítulos. La relación médico-paciente está muy bien descrita en el Mosby en cuanto a la extensión, ¿no es cierto? Lo propio va para lo que es el examen físico, no, la historia clínica, perdón. La historia clínica está extractada del libro de Semiología de Alpide Peregrín, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde está mejor descrito, está mucho más completa y con un esquema que lo utilizamos aquí en nuestro país y tienen que aprenderlo. Entonces, los capítulos son extractos de varios autores, de varios libros. Razón por la cual lo que se va a tomar en cuenta en la evaluación es lo que yo hablo aquí en la clase y lo que tienen el material de apoyo que les paso en cuanto al material en PDF, ¿no es cierto?, de la presentación. Entonces, en ese sentido, hay que tener la presentación, hay que leerla y completar con lo que estamos haciendo referencia, lo que estamos hablando, para poder tener un material de estudio. Seguramente más adelante, en los siguientes semestres, se van a acostumbrar a utilizar varios libros, no se acostumbran a un solo libro. Desde remitirse a un solo autor es muy restringido, es simplificar y limitar solamente el conocimiento hasta el punto de vista de un solo autor. Y hay que ver que hay capítulos que hay que extractarlos de un autor, complementar con lo de otro y bueno. Básicamente, cuando entremos a examen físico, el contenido de la exploración física lo hemos extractado del Argente Álvarez, porque está muy bien descritas las maniobras, los signos, y bueno, vamos a siempre ir teniendo esa consideración de poder explicar, ¿no es cierto?, de una manera que les sirva, como también de poder extractar lo más relevante en relación a algunos temas, ¿no?, que los vamos a ir describiendo en este semestre, ¿no? Entonces, los libros, está temas de Argente Álvarez, está el libro de Chamorro, está el Mosby, está el Alpide Peregrín, que son los libros de consulta que ustedes pueden realizar. Cualquier libro de semiología sirve. Bueno, en algún momento, ¿no es cierto?, si usted quiere comprar en físico, les recomiendo que lo haga, ¿no es cierto?, el libro de Argente Álvarez, la segunda edición, que es bastante, ¿no?, extenso y completo en cuanto, ¿no es cierto?, al contenido, ¿no? Es el libro que les decía, Semiología Médica, de Argente Álvarez, segunda edición. Pero, como les decía, los primeros capítulos extractamos de Alpide y de Exploración Física del Mosby, por ejemplo, ¿no? El Suros es otra buena alternativa, el Chamorro también es una buena alternativa, que son libros que van a aportar con algunos términos que los vamos a utilizar en la descripción de algunos capítulos también. ¿Por qué no? Capítulos extractamos también de estos autores. Y bueno, vamos a ingresar entonces en relación a la evaluación.
La evaluación tiene sus 3 exámenes, ¿no? Primer parcial, segundo y final. El temario lo vamos a establecer en función del avance, con las fechas programadas, ¿no? El tiempo nos da para completar el programa académico, por tanto, tenemos tiempo para poder dialogar, tenemos tiempo para avanzar al ritmo que tenemos que ir adecuándonos. Al principio vamos yendo con calma, el temario de hoy día es bien corto, después vamos a ir agilizando y va a llegar un momento en que sí, vamos a ir yendo a buen ritmo porque necesitamos avanzar y hay temas que son bastante extensos. Entonces, tenemos que ir acomodándonos a eso, la exigencia va a ir aumentando a medida que va pasando el tiempo. La evaluación es por la plataforma. Generalmente mantenemos los criterios, por ejemplo, que hemos establecido el anterior semestre, donde 10% era la asistencia, 30% perdón, era un trabajo de investigación que se les va a dar en la plataforma en cada parcial y 60% era la evaluación escrita en la plataforma, en un banco de preguntas que usted tiene que ingresar y poderlo desarrollar como lo ha hecho en el anterior semestre, ¿no es cierto? Entonces, eso le va a permitir que no solamente la nota depende de un examen, sino que tiene otros parámetros que también tomamos en consideración, ¿no? Trabajos de investigación, que son los 30 puntos, que lo vamos a ir subiendo en la plataforma en su momento, comunicándoles, ¿no es cierto? Que puedo hacer fraccionado. Investigue ese trabajo de tal fecha a tal fecha, lo subo a la plataforma, ¿no? Puntaje 10 puntos, ya me he jugado los 10 puntos de los 30. El siguiente trabajo puede ser de 20 puntos o directamente de 10. Bueno, eso va modificándose de acuerdo al trabajo que yo les voy a ir planteando. Pero en total son 30 puntos que van a los trabajos de investigación, ¿no? Y 10 su asistencia y 60 su examen teórico, que vamos a realizarlo por la plataforma, ¿no? Bueno, el examen es aleatorio, lo vamos modificando el orden de las preguntas y bueno, en ese sentido tenemos la metodología de la calificación, ¿no? Pero la calificación no me preocupa mucho porque van a ver que llegar al momento no es difícil reprobar la materia. Lo que me preocupa es que puedan aprender, ¿no es cierto? No aprobar por aprobar. Aprobar realmente aprendiendo. Si realmente no aprendí, me toca reprobar. Y eso es lo que corresponde, ¿no es cierto? Que cada uno va a ir ganando su nota para poder cumplir las exigencias que yo planteo y aprobar la materia, ¿no es cierto? Y, bueno, cumplir el objetivo que tiene, vencer la materia como corresponde, ¿no? Entonces, esos son los lineamientos que vamos a desarrollar en la clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta tal vez para poder, ¿no es cierto?, ya comenzar con la temática correspondiente. ¿Ninguna duda? No, doctor. Ya, está muy bien. Perdón, un ratito. Ya, ahora sí. Entonces vamos a empezar la temática, ¿no es cierto? Siempre considerando de que podamos, ¿no es cierto?, empezar desde lo básico, ¿no? Estamos viendo aquí en la presentación los conceptos, ¿no?, generales, conceptos básicos de la materia, que vamos a ir desglosando, ¿no? ¿Algún voluntario que me quiera decir qué es la semiología? ¿Qué entienden? ¿Qué piensan que es la semiología? Estudio los síntomas de signos. A ver, es bueno que siempre se identifiquen, ¿está bien? Cuando quieran hablar, bueno, está muy bien. ¿Cómo te llamas? Isabela. Vamos, Isabel. ¿Qué nos estabas diciendo? ¿Qué sería el estudio de los síntomas de signos? Sí. Ya, pues Isabela nos dice la semiología es el estudio de los síntomas y los signos, dice, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos aportar? ¿Qué más entendemos? Como una comunicación.
¿Su nombre? Mateus. Mateus. Muy bien. Entonces, la comunicación. ¿Comunicación entre quiénes o con quiénes? Como, doutor? ¿Cómo nos definías la semiología? A ver si nos puedes repetir. Es una comunicación, doutor. Ya, comunicación entre quiénes o con quiénes. Porque en este momento estamos teniendo una comunicación contigo, con el grupo, ¿no es cierto? Y Sí. entonces, ¿a qué nos referimos de manera específica para poder aplicarlo a la semiología? Comunicación médico-paciente, doctor. Ya, muy bien. Comunicación médico-paciente. Entonces, la materia en sí, ¿no es cierto? La materia en sí, no nos olvidemos que es parte de un todo, ¿no es cierto? Es una parte, es una rama, ¿no es cierto?, de la medicina. Y evidentemente, muchos decimos, no, es una ciencia. Bueno, claro, porque sus conceptos están estructurados en base, ¿no es cierto?, a información que se ha obtenido por un método científico, donde se plantea, ¿no es cierto?, un fenómeno mediante la observación, planteándose posteriormente la misma una hipótesis, ¿no? Y se hace la validación o su rechazo para poder, ¿no es cierto?, ir construyendo esta ciencia, ¿no? Entonces, la semiología justamente es eso, lo que mencionaban ustedes. Rama de la medicina que tiene el objetivo de estudiar los síntomas y los signos que presenta un paciente, con la finalidad, ¿no es cierto?, de poder llegar a un diagnóstico y poder también instituir un tratamiento médico, ¿no? Muchos consideran, ¿no?, que evidentemente el poder establecer la relación médico-paciente es fundamental, no muchos, todos. Y vamos a encontrar que es un pilar. No nos olvidemos que dentro de lo que es el ejercicio de los profesionales en salud, tenemos que lidiar con personas, ¿no? Personas como nosotros que tenemos, ¿no es cierto?, diferentes características. Y no es fácil lidiar de una misma forma con todos. Cada uno tenemos una manera muy diferente de reaccionar a los diferentes, ¿no es cierto?, a las diferentes situaciones que se van suscitando. Y eso hace que no sea fácil abordar siempre de la misma forma a todos mis pacientes. Y eso es el tema de que se va aprendiendo este tino, esta manera de comunicarse, de poder establecer esta relación día a día. La medicina no deja de aprenderse nunca. Y ahí vamos encontrando algo muy importante que hay que destacar. No, lidiamos con personas. Y eso es muy importante a la hora de poder establecer una buena relación entre el médico y su paciente. Y es un capítulo importante que lo vamos a ir desarrollando en relación, ¿cierto? ¿Qué tenemos que considerar para llevar adelante una buena relación médico-paciente que me permita poder, ¿no es cierto?, desenvolverme de manera adecuada durante la entrevista? Ese es un tema que lo voy a llevar toda mi vida. Es como hablar de la bioseguridad. Toda mi vida tengo que recordar y hablar de la bioseguridad porque la tengo que aplicar día a día. Y lo mismo va, la relación médico-paciente la tengo que aplicar día a día con mis pacientes. Independiente de la especialidad, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a ser imagenólogo. Resulta que igual tienes que lidiar para poder hacer los diferentes estudios, ¿no? Gamografía, tomografía, resonancia, cualquier examen o radiografía que ustedes hagan, igualmente se establece en contacto. Igualmente tienen que establecer esa relación médico-paciente. Mucho más los clínicos que cada día pues vamos valorando a los pacientes, ¿no es cierto? Y hay que saber lidiar con ellos. Muy bien. Entonces, vamos a abordar, ¿no es cierto?, en realidad, el estudio de los diferentes síntomas y signos de las enfermedades. Y probablemente muchos ya han llegado con una base, claro, porque las materias anteriores ya han abordado, ¿no? Bacteriología ya han abordado algunas enfermedades que a ustedes les permite tener conocimiento de varias enfermedades ya, ¿no? Pero que ahora tienen que seguir profundizando. Y vamos a hacer eso, profundizar varios síntomas y signos que nos van guiando, ¿cierto?, hacia diferentes cuadros clínicos, ¿no? Y si hablamos de un signo, nos referimos, ¿no?, a toda la manifestación objetiva de enfermedad. Es una manifestación objetiva de enfermedad. Es decir, podemos evidenciar en el organismo, en la biología de mi paciente. Yo puedo observar, como en este caso, ¿no es cierto?, a mi paciente y establecer la presencia de un determinado signo. Puedo escuchar
¿no es cierto? Por ejemplo, cuando el corazón late de una manera, ¿no es cierto?, muy acelerada, puedo escucharlo mediante el uso de un instrumento como es el estetoscopio, ¿no? Y en este caso estoy detectando un signo, ¿no? La taquicardia, el aumento de la frecuencia de la actividad cardíaca. No la estoy viendo, pero estoy escuchando. Por eso decimos manifestación objetiva, ¿no? Que se evidencia en la biología del paciente. Es decir, que yo puedo percibir como médico, ¿no es cierto? Ya sea observando, mirando, como en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que observan en esta imagen? ¿Quién me puede decir? ¿Qué signo estoy observando? Edema. ¿Será que estoy viendo el edema? Un eritema, ¿no, doctor? Eritema, nos dice su compañero. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué más pueden apreciar ustedes? Entonces, de ahí la importancia de la materia, ¿no es cierto? Porque resulta que cuando vayamos al hospital, examina al señor, tiene su paciente en la cama 3A, no sé, y bueno, resulta que vamos a hablar con nuestro paciente. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a recolectar información, anamnesis, muy importante. Eso lo vamos a ver en las clases posteriores. Pero luego voy a entrar a abordar en la exploración física. Y resulta que cuando descubramos el abdomen, ¿no? Siempre respetando el pudor, como pueden ver, solamente estoy exponiendo la región a observar, sin exponer otras regiones que no las estoy examinando. Y bueno, encuentro este signo. Y ahora me toca interpretarlo. Y tal vez me llama la atención la coloración que estoy observando, ¿no es cierto?, alrededor del ombligo en este caso. O bien, tal vez me llama la atención, ¿no es cierto?, en este otro paciente, que el mismo signo que estoy viendo en el ombligo lo veo en otra región, por ejemplo, en el flanco izquierdo, y probablemente está lo mismo en el flanco derecho, y bueno, pero ¿qué estoy observando? Estoy viendo un signo, ¿no es cierto? Un signo que es la equimosis. ¿Y qué es la equimosis? Vamos a abordar, cuando avancemos, lesiones cutáneas, que hay lesiones hemorrágicas, ¿no es cierto? Es una extravasación de sangre que infiltra el tejido celular subcutáneo, la grasa, ¿no es cierto?, que está en nuestra pared, y que va adquiriendo diferentes cambios de tonalidad, cambios de color, producto del catabolismo de la hemoglobina, ¿no? Y destacar que es una lesión no palpable. Como está infiltrando el tejido graso, no hace un relieve, no hace un aumento de volumen, solo va expandiéndose, ¿no es cierto?, debajo de la piel. Entonces, lo que la diferencia de un hematoma, por ejemplo, ¿no?, que también es una extravasación de sangre, es un sangrado que hace colección, ¿no?, y por tanto es palpable, es posible, ¿no es cierto?, sentirlo. Entonces, vamos a diferenciar, ¿no es cierto?, qué son las víbices, qué son la equimosis, qué son las petequias, qué son, ¿no es cierto?, lo que son las diferentes lesiones hemorrágicas. Y ahí vamos a poder describir con mayor detalle. Lo primero, me voy a familiarizar que estoy frente a una equimosis. Ya posteriormente, cuando entremos a abdomen, ya no vamos a hablar solamente de equimosis, porque una equimosis tiene diferentes significados. En este caso, si la encuentro donde el ombligo, por ejemplo, alrededor del ombligo, lo vamos a conocer como el signo de Cullen. Si está en los flancos, lo voy a conocer como el signo de Gray-Turner. Lo que les decía, vamos a aprender varios signos. Y cuando encontramos el signo de Cullen y el signo de Gray-Turner en un paciente que tiene, ¿no es cierto?, una clínica que me orienta a una pancreatitis, tengo que pensar en un cuadro de gravedad, la pancreatitis necrohemorrágica. Entonces, en esta imagen estoy viendo signos que me van a ayudar, ¿no es cierto?, a poder llegar a un diagnóstico de un cuadro, como por ejemplo la pancreatitis necrohemorrágica, que tiene mayor, ¿no es cierto?, obtiene un peor pronóstico que una pancreatitis edematosa, que obviamente tiene una evolución autolimitada y con un cuadro de resolución mucho más fácil que esta. Entonces, de eso se trata, que vamos a familiarizarnos, a reconocer signos, ¿no es cierto?, y poderlos orientar después a diferentes cuadros clínicos. Porque no solo se encuentra en la pancreatitis, se puede encontrar en cualquier cuadro que provoque hemoperitoneo, que hay sangrado en la cavidad peritoneal.
que empieza a infiltrar y va a provocar esta coloración, ¿no es cierto?, a nivel de la pared que me permite, pues, orientar el diagnóstico. Bueno, pero la estoy viendo. Eso es un signo. Eso es un signo, ¿no es cierto? Y los signos los podemos ver en la biología, hemos dicho, ¿sí? Lo estoy viendo en el cuerpo de mi paciente mediante la exploración física, pero también podemos evidenciarlos en los estudios complementarios, es decir, en los métodos de estudio complementario, ¿no? Ya que podemos encontrar también en los laboratorios algunos signos. Si hoy voy a su consultorio, usted me hace un control, me pide exámenes no de rutina, ¿no? De control, en los cuales me ha pedido el valor de la glicemia, el azúcar en mi sangre. Y cuando yo vengo a su consulta de ustedes y les traigo mi resultado y usted evidencia que mi glicemia está, ¿no? El azúcar en mi sangre está, por ejemplo, ahora en 140 miligramos de decilitro. ¿Qué opinan? ¿Qué signos están evidenciando en mi laboratorio? Mi glicemia es de 140 miligramos de decilitro. ¿Qué están observando en mi laboratorio, doctores? Que está normal. La glicemia está elevada, doutor? Ya, Talita, ¿no? Que la glicemia está elevada, me ha dicho. A ver, entonces, pero ¿qué signo, qué signo es ese? De diabetes, doutor? Diabetes es el diagnóstico, ¿no es cierto? Hiperglicemia. Bien, Joan, ¿no? Muy bien. Entonces, hiperglicemia. Eso es bien importante, ¿no es cierto? Entonces, que seguramente vamos a ir aprendiendo. Para llegar al diagnóstico de diabetes, ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, que se va conociendo las 4 P's, decimos, ¿no es cierto? La diabetes tipo 2, por ejemplo. O la tipo 1, dependiendo, ¿no? Vamos a ir mencionando que hay 2 tipos de cuadros que vamos a diferenciarlos, que son los más frecuentes, la diabetes tipo 1, tipo 2, pero bueno, tiene la característica de identificar estas 4 P's. Polidipsia, el paciente tiene mucha sed. Poliuria, la paciente orina grandes volúmenes, ¿no?, de orina. Vamos a ver que es más de 3 litros, ¿no?, día. Polidipsia, poliuria, polifagia, come bastante. Y hay una pérdida de peso de causa no explicada, ¿no? Come bastante y está bajando de peso. Bueno, entonces encontramos las 4 P's y le vamos a pedir la glicemia. Y justamente la paciente se hace laboratorio en ayunas y me trae un valor de 140. ¿No? En ayunas, más de 126 ya es un pilar para el diagnóstico de diabetes, evidentemente. Pero dentro del rango de los laboratorios también recordaré que me han enseñado que la glicemia, su valor es de 110 hasta 100, de 70 hasta 110 miligramos de decilitro. Entonces, ¿no?, si es mayor de este valor, hablo de la hiperglicemia. Hiperglicemia, y en este caso lo que estoy viendo es la hiperglicemia. No estoy evidenciando la diabetes, estoy evidenciando un signo en el examen realizado, la hiperglicemia. Ahora me tocará después, ¿no es cierto?, asociar a la clínica, asociar a los datos que he mencionado para decir mi paciente sí tiene una diabetes mellitus. Y en este caso, llegar a un diagnóstico de esa manera. Entonces, un signo, un síntoma no me hace el diagnóstico, no hace el diagnóstico. Vamos a ver que cada enfermedad tiene su propio cuadro clínico, que hay que saber reconocerlo. Una vez que reconozcamos, vamos a poder, ¿no es cierto?, plantearnos diagnósticos. Los signos, entonces, los voy a evidenciar mediante el uso de mis sentidos.
los voy a ver, los puedo escuchar, como hace rato decía, ¿no? El soplo cardíaco no lo veo, lo escucho, puede ser de manera directa, como también algunos, o la mayoría de los casos lo hacemos con el estetoscopio, que es un instrumento que me permite amplificar los sonidos, muy bien. Hay signos que necesito palparlos, porque la hepatomegalia, la esplenomegalia, lo voy a detectar mediante la palpación, y solo tocando al órgano me voy a dar cuenta que está aumentado de tamaño, ¿no es cierto? Entonces también es un signo, la hepatomegalia, esplenomegalia es un signo, que lo voy a evidenciar mediante la palpación. Entonces, muchas veces decimos de una manera simple, ¿qué es un signo? Es todo lo que el médico ve. Pero estamos viendo que no solamente el médico puede observar, hay signos que no los voy a poder observar, pero que los voy a evidenciar de otra manera, mediante, ¿no es cierto?, la auscultación, por ejemplo, mediante la palpación. Entonces, al hablar de signos no se olviden, es toda manifestación objetiva, ¿no?, que se puede evidenciar, ¿no?, en la biología de un paciente o en los estudios complementarios, ¿no?, que nos va orientando a una determinada enfermedad. Paciente en decúbito dorsal, la bata está hacia arriba, expongo el abdomen. ¿Qué signos estamos observando? ¿Qué signos observan en la pantalla? Un hematoma cerca de su ombligo. Ya. Cerca del ombligo, ¿qué hay? Un hematoma. Hematoma. A ver, ¿dónde está el hematoma? Ya, seguramente esta imagen, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir viendo de que puede que la imagen no esté favoreciendo, pero el hematoma es una colección de sangre que obviamente no es muy compatible con la imagen, ¿no? Aquí son cicatrices, ¿no? A nivel de la pared abdominal que estamos observando, muy bien. Lo que estoy observando, lo que más me debe llamar la atención es esta distensión abdominal. El abdomen está hinchado, ¿no es cierto? Está hinchado. Entonces vamos a aprender a reconocer la distensión abdominal. Voy a poder evidenciar estas líneas. Fíjense, aquí hay unas líneas muy sutilmente observables. ¿Qué son? Estrías. Estrías. Zonas de adelgazamiento de la piel. No tengan miedo de participar, nadie les va a quitar puntos, nadie les va a llamar la atención, nadie va a juzgar lo que me pueda equivocar o no. Tienen derecho a equivocarse, hasta el 10º semestre, hasta el internado pueden equivocarse. Una vez que ya tienen el título, desde el momento que no lo hagan, porque ahí sí va a comprometer, ¿no es cierto?, la situación del diagnóstico. ¿Pueden ser varices, doctor? Lo que hay en la parte del estómago, varices. Bien, estoy observando dilataciones, ¿no es cierto?, venosas, ¿no?, que obviamente pues lo vamos a asociar a un signo que no lo vamos a decir como varices, pero está muy bien tu observación, Joan. Esto es la llamada circulación colateral. Entonces, esto radica la importancia, ¿no es cierto?, de que el semestre que vamos a avanzar nos tiene que ayudar a que el día de mañana, cuando vayamos al hospital, veas a este paciente, digas, evidencio a la inspección, distensión abdominal, presencia de cicatrices periumbilicales, presencia de estrías, como también circulación colateral. Puede tener significado clínico alguno u otro, y bueno, por ejemplo, si tengo un paciente que está con distensión abdominal, esto puede deberse a que esté lleno de gases en la cavidad abdominal por el meteorismo. Puede ser que tenga líquido en la citis, puede ser que esté distendido por el crecimiento de órganos, como el caso de un embarazo, por ejemplo. Puede deberse a la obesidad. Tiene varios significados el poder describir algunos de los signos que he mencionado. Sin embargo, vamos a empezar en este semestre primero a familiarizarnos, para que cuando ustedes vean esta circulación de venas dilatadas, ¿no es cierto?, en la pared, digamos, pues tiene circulación colateral. Y vamos a ver cómo está distribuida para decir, sí, se observa el signo de cabeza de medusa, entonces puede haber una obstrucción portal. No se observa este signo, hay un predominio en los flancos, puede haber una obstrucción de la vena cava.
vamos a empezar a familiarizarnos con varios signos, vamos a familiarizarnos con algunos datos clínicos que me van a ayudar para posterior, ¿no? Muy bien, entonces, porque no es la misma observar esa distensión, se fijaba en ese abdomen totalmente hinchado, ¿no es cierto?, de manera general, una distensión abdominal simétrica, que una distensión abdominal asimétrica. En este caso el abdomen está hinchado solo en una parte. Probablemente cuando vayamos, ¿no es cierto?, a entrar al abdomen vamos a diferenciar, porque si es asimétrico voy a pensar en un determinado grupo de patologías. Por ejemplo, en este caso no voy a pensar que haya líquido, ¿no es cierto?, libre, ascitis. Voy a pensar en una obstrucción, por ejemplo, en el intestino. Si mi paciente no está eliminando, no está haciendo deposiciones ni eliminando gases por lo menos 3 días, mi paciente empezó a vomitar de tipo fecaloideo, eso vamos a avanzar. Mi paciente muestra esta imagen de distensión abdominal, encuentro que hay los ruidos peristálticos acelerados, aumentados. Bueno, todo eso me va a ayudar a pensar tal vez que estoy frente a un cuadro de obstrucción intestinal. Y dentro de la obstrucción intestinal baja, por los vómitos fecaloideos tardíos, por ejemplo, que he mencionado, pensaré, estará con fecaloma, estará con un vólvulo de sigmoides, y ahí voy a diferenciar cuál puede ser. Y si pienso, ¿cierto?, que puede ser uno de ellos, pues voy a complementar mi exploración con una radiografía con el paciente de pie y en decúbito dorsal para ver el abdomen y poder observar signos. Signos que vamos a aprender, porque si observo un signo en grano de café, pienso en vólvulo de sigmoides, miga de pan, en fecaloma. Todo eso vamos a aprender en este semestre para que me vaya planteando, sí, puedo solucionar con una devolvulación o puede requerir pues una cirugía, como en este caso estamos viendo, ¿no? Una colectomía parcial para poder hacer la exéresis de ese asa que se ha podido torcer por el crecimiento, ¿no es cierto?, del intestino. Y ahí va, que cuando llevábamos la enfermedad de Chagas, ¿no?, me planteaban que podía haber la destrucción de los plexos de Meissner, plexos de Auerbach, que hacían que el intestino no altere su funcionamiento y podía provocar un dólico megacolon, por ejemplo. Y que el dólico megacolon se puede complicar. Fecaloma o con vólvulo, entre lo más destacado para poder hacer un análisis. Bueno, todo eso nos toca hacer de aquí en adelante, en las materias que les toca vivir en la parte clínica, de ir conociendo diferentes enfermedades. Hoy nos vamos a ir introduciendo en algunos conceptos que me van a ayudar más adelante, ¿no? Bueno, entonces, si el signo es una manifestación objetiva de enfermedad, ¿qué será un síntoma? Lo que el paciente dice. Muy bien, lo que el paciente refiere, pero de una manera un poco más estructurada el concepto, si nos puedes dar. ¿Sería una manifestación subjetiva? Muy bien. Entonces, ahí vamos, ¿no es cierto?, viendo que no es difícil la medicina. Gran parte de lo que vamos a aprender viene por lógica, ¿no es cierto? Pero sí demanda también que hay algunos conceptos que hay que aprenderlos y poderlos conocer utilizando también la memoria, claro que sí, pero muchas cosas vamos a ver que la lógica nos ayuda, ¿no? Si el signo era una manifestación objetiva de enfermedad, el síntoma es una manifestación subjetiva de enfermedad. Es lo que el paciente percibe, lo que el paciente siente, pero que yo como médico no lo puedo evidenciar, no lo puedo percibir. Me duele mi cabeza. ¿Cómo poder saber si realmente está con ese dolor, no es cierto? Entonces es difícil de poder comprobar si realmente está con esa sintomatología. Y ahí va el tema. Vamos a aprender a confiar en nuestros pacientes. Sí, tenemos que aprender a confiar. No siempre nos dicen la información cabal, ¿no es cierto? A veces nos ocultan información o a veces nos mienten por muchos factores. Entonces, vamos a empezar creyendo. Y en la medida que vamos a ir hablando con él, vamos a ir encontrando en algunos casos contradicciones, aspectos que no son lógicos. Ya nos damos cuenta que la información no es confiable. O bien, como en la mayoría de los casos, encontramos que hay una coherencia y confiamos en lo que me está diciendo mi paciente, ¿no? Entonces, va y parte. Los síntomas, nuestro paciente siente, nuestro paciente los refiere. Nosotros tenemos que saberlos recolectar y poder confiar y creer, ¿no es cierto?, en cuanto a la percepción de los mismos, ¿no?
Y ahí seguramente, por ejemplo, va la importancia, ¿no?, de poder conceptualizar. ¿Quién me puede decir qué son las palpitaciones, por ejemplo? Si alguien sabe qué es palpitación. Corazón acelerado. Es cuando el corazón se acelera, dice Sara, ¿no? Cuando el corazón se acelera, cuando hay un aumento en la frecuencia del corazón, ¿no es cierto? Eso lo podemos percibir, claro que lo podemos percibir. Agarro un estetoscopio, coloco en el foco cardíaco, que puede ser mitral, puede ser cualquier foco cardíaco, ¿no? Bueno, escucho el corazón y cuento, ¿no? Si hay una taquicardia, lo estoy percibiendo, entonces esa aceleración del corazón es un signo. La taquicardia, ¿no es cierto? La taquicardia. Eso yo como médico estoy recolectando. Un signo, la taquicardia. Pero cuando alguna vez seguramente nuestro corazón ha empezado a acelerar, ha empezado a latir más rápido y hemos sentido ese latido del corazón. Y ese latido de mi corazón que se ha acelerado me incomoda, es molesto. Entonces, esa percepción consciente, desagradable de mis propios latidos es lo que se llama palpitación. Esa sensación, ¿no es cierto?, de que el corazón se quiere salir de mi pecho, que es molesto, es incómodo, la estoy sintiendo yo como paciente. Usted como médico está escuchando y está pudiendo evidenciar que mi corazón está latiendo a 124 por minuto. Eso usted lo está recolectando. Eso es taquicardia. Pero la sensación desagradable que yo estoy sintiendo, eso es palpitación, eso es un síntoma. Entonces puede haber síntomas asociados a signos que pueden llevar a la confusión y te van a decir, es que es un síntoma cuando usted no lo ve y se convierte en signo cuando lo ve. En realidad la palpitación siempre va a ser un síntoma y nunca va a dejar de serlo, ¿no es cierto? Y la taquicardia es un signo y ahí nos quedamos. Entonces ahí va el tema. Hay mucha información que el paciente nos puede decir y no necesariamente nosotros vayamos a poder comprobar si realmente es real lo que está percibiendo. Doctor, siento que me falta aire, me estoy ahogando, no puedo respirar. Bueno, esa es la sensación de la paciente de falta de aire que tiene, ¿cierto? Y ahí nos vamos entrando a esa sensación subjetiva, ¿no?, de dificultad para poder respirar, que es la disnea. Y la disnea solo el paciente lo puede sentir. Ahora, de que pueda yo contar en movimientos de la caja torácica y saber cuántas respiraciones o ventilaciones tiene mi paciente, bueno, seguramente voy a encontrar de que puede estar acompañado su disnea con la taquipnea, por ejemplo. Taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. Eso es un signo porque yo lo estoy viendo, lo estoy contando. Pero la disnea solo mi paciente siente, porque él está sintiendo esa sensación de ahogo, sensación de falta de aire, ¿no es cierto?, que está percibiendo en este momento. Entonces ahí va el tema, que hay varios síntomas que hacen referencia a esa manifestación subjetiva que solo el paciente lo percibe, siente, ¿no? Y que vamos a diferenciar de los signos, que es la manifestación objetiva que nosotros como médicos podemos observar, podemos recolectar. Y bueno, ahora resulta que no me sirve tener los síntomas y los signos por separado. Tengo que agruparlos, tengo que asociarlos, ¿no es cierto? Y poder interpretarlos. Y cuando justamente entramos a la definición de algunos conceptos, ahí va el tema, ¿no es cierto? ¿Qué es un síndrome? Y todos siempre van diciendo es un conjunto de síntomas y signos. Y sí, un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que tienen una fisiopatología en común, es decir, están relacionados. Pero la característica más importante es plurietiológico, tiene varias etiologías, ¿no? Por ejemplo, a ver, vámonos a algo que no sea muy difícil de poder, ¿no es cierto?, orientar. Si tengo un paciente que está
que está refiriéndome, o la mamá me refiere que su niño tiene, por ejemplo, a ver, tiene deposiciones líquidas, ¿no? Con presencia de moco y sangre en las deposiciones líquidas con moco y sangre. Y me va refiriendo que su niño presenta pujo. ¿Qué es el pujo? Es el esfuerzo que uno hace para poder defecar, ¿no es cierto? En este caso. Y tiene tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Es ese deseo persistente, ¿no? De hacer deposiciones después de haber hecho las mismas, ¿no? El paciente entra al baño, ¿no? Hace sus deposiciones y sigue con ese deseo, ¿no? De volver al baño nuevamente. Entonces, ahí hacemos referencia, el paciente tiene pujo, tiene tenesmo, tiene deposiciones escasas con moco y sangre, tiene dolor abdominal, tiene malestar general. Bueno, ¿qué puedo pensar que tiene mi paciente? Esto lo han llevado en bacteriología. ¿Qué puede tener? Gastroenteritis. Ya, si tuviera gastroenteritis, vamos a ir conociendo, tendría que tener náuseas, tendría que tener vómitos, ¿no? Que no he mencionado. Moco con heces y sangre. Con moco y sangre, heces con moco y sangre. Pujo, tenesmo. Voy pensando, ¿no es cierto?, en un cuadro que lo vamos a agrupar característico a la disentería, ¿no es cierto? La disentería. ¿Y qué agentes etiológicos provocan la disentería? ¿Quién me puede decir? Cuando van al hospital, te van preguntando así, etiología, clínica, tratamiento. Entonces se tienen que ir acostumbrando siempre a ese tipo de preguntas. ¿Por estreptococo, doctor? Estreptococo. Consideremos, ¿no?, que el estreptococo no es un agente etiológico asociado a problemas de tipo digestivo, ¿no? Más bien habría que pensar en otro. Salmonela, doutor? La salmonela tiene otras. La ameba. Eso, ahí vamos. Entonces va el tema, ¿no?, de que nos toca ir recolectando algunos conceptos que han llevado, ¿no? La disentería, por ejemplo, tiene como agente etiológico a la entamoeba histolítica. Muy bien, la amebiasis. Tiene ese cuadro clínico, ¿no es cierto? ¿Y la ameba qué es? ¿Es una bacteria, es un virus o es un parásito? Un parásito, doctor. Es un parásito, ¿no es cierto? Y ahí vamos el tema, ¿no es cierto? Entonces, de que vamos a encontrar que hay diferentes parásitos y ahí están protozoarios que hay que conocerlos y bueno. Entonces, bueno, la amebiasis, la entamoeba histolítica, por ejemplo. Otro agente etiológico de la disentería, la shigella. La shigella. Otro agente etiológico, la Escherichia coli, la E. coli, la enterohemorrágica, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso ha llevado en bacteriología, donde entonces mi paciente tiene un conjunto de síntomas y signos con una fisiopatología en común, están relacionados, sí, pero tiene varias etiologías, porque lo que he descrito puede ser provocada por ameba, puede ser provocada por Shigella, puede ser provocada por la Escherichia coli enterohemorrágica, puede, y ahí encontramos que estamos frente a un síndrome disentérico. Cuando mi paciente tiene pujo, tenesmo, deposiciones líquidas con moco y sangre y tiene dolor abdominal y tiene malestar general, he llegado a un diagnóstico grande, a un diagnóstico sindrómico. Siempre examinando con mi paciente, hablando con el paciente y examinándolo, recolecto síntomas y signos, los voy interpretando y veo que están relacionados y empiezo
con un diagnóstico grande. Síndrome disentérico. ¿Qué voy a hacer con este paciente ahora para saber cuál es la causa, cuál es la etiología? Le tengo que pedir exámenes complementarios. ¿Qué le podemos pedir a este paciente? Coprocultivo. Ya, muy bien, le vas a pedir un coprocultivo. Lo más accesible en cualquier centro, ¿qué le pedirías? Un hemograma. ¿Han aprendido a leer hemogramas? Tienen que aprender a leer hemogramas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el hemograma es lo básico que tienen que saber en relación a los exámenes complementarios, ¿no? Muy bien, voy a pedir un hemograma, voy a pedir un coproparasitológico, simple o seriado. Bueno, le pedí seriado. Voy a pedirle un coprocultivo. Bueno, entonces, de ahí radica la importancia de las materias que han llevado hasta ahora, ¿no es cierto? Poder abordar. El hemograma. Encuentro en el hemograma que hay una leucocitosis. Ya, hay una leucocitosis. Y resulta que lo que me llama la atención es el aumento de los eosinófilos. Hay una eosinofilia. ¿Qué debo pensar cuando hay una eosinofilia en un hemograma? ¿Quién me dice? Parasitosis o una reacción alérgica. ¿No es cierto? Cuando hay una eosinofilia voy a pensar en una reacción alérgica como también en parasitosis. En este caso, si hay una leucocitosis, hay un proceso inflamatorio, hay un proceso infeccioso. Y si está con eosinofilia, lo tengo que asociar a parasitosis. Bueno, entonces, ahí va. El coproparasitológico me detecta quistes y trofosoditos de entamoeba histolítica. Entonces, ya ha identificado un agente, ¿no es cierto? Mi examen de exploración, examen complementario, y ahora estoy viendo que mi paciente tiene amebas. Tiene amebas. Entonces, ¿cuál va a ser mi diagnóstico ahora? Ya no voy a seguir con el síndrome disentérico. Ahora va a ser amebiasis. He identificado una enfermedad. Las enfermedades también tienen un conjunto de síntomas y signos, pero tienen una sola causa. Entonces, ya estamos viendo la diferencia entre un síndrome y la enfermedad. El síndrome es plurietiológico, la enfermedad tiene una sola causa. Entonces, el síndrome agrupa a varias enfermedades. En este caso, ¿no es cierto? No se olvide, hemos empezado con algo grande, síndrome disentérico. Con los exámenes que hemos solicitado, hemos llegado a que había sido una amebiasis. Ahora, como es una amebiasis, le voy a dar el tratamiento específico. ¿Con qué tratamiento recibe para las amebas? ¿Qué debe recibir este paciente? En parasitología, ¿qué les han dicho? Para las amebas. Voy a utilizar... Antiparasitario. Muy bien, ¿qué antiparasitario? Porque hay varios antiparasitarios, dependiendo, ¿no? del agente. Bueno, entonces... Metronidazol, ¿no? Entonces, no voy a utilizar albendazol, mebendazol, porque no corresponde. No voy a utilizar amoxicilina, cotrimoxazol, porque no es el espectro que requiero, ¿no es cierto?, para poder erradicar las amebas, ¿no? Entonces, ahí va el tema, la importancia de que en este semestre van a llevar farmacología, sí, materia árida, materia pesada, que van a aprender a conocer fármacos, sus efectos, ¿no?, sus indicaciones y también sus aplicaciones, que les va a ayudar, ¿no es cierto?, bastante en poder ya empezar a conocer tratamientos. Pero vamos a ver que no todos los tratamientos son fármacos, ¿no? Hay tratamientos no farmacológicos y conductas farmacológicas que entre ambos van solucionando los problemas de salud de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, pero cuán importante es el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque para la Shigella no voy a utilizar metronidazol, para las amebas no voy a utilizar, ¿no es cierto?, un fármaco que no sea el metronidazol que hemos descrito y bueno. Esa es la importancia. Muchas veces tienes que abordar como síndromes. Paciente que tiene disnea, paciente de esfuerzo, paciente con disnea de esfuerzo, que tiene edemas, tiene cianosis, ¿no es cierto? El paciente está con hepatomegalia, tiene ascitis, ingurgitación yugular,
Estoy describiendo un conjunto de síntomas y signos que me están orientando a la insuficiencia cardíaca. Entonces empiezo con un diagnóstico grande, síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué síndrome? ¿La insuficiencia cardíaca tiene varias causas? ¿Sí o no? Tiene, ¿no es cierto? Tiene varias causas. Y vamos a encontrar que un paciente, por ejemplo, que tiene hipertensión arterial puede desencadenar insuficiencia cardíaca. Sí, porque estoy aumentando la poscarga. Y ahí recuerdo fisiología, ¿no es cierto? Que necesito conocer qué es la precarga, qué es poscarga, qué es la contractilidad del miocardio. Porque si se altera uno de ellos, puede llevarte a una insuficiencia cardíaca. Mi paciente, si tiene, por ejemplo, una estenosis mitral, ¿puede llevar a una insuficiencia cardíaca? Sí. La valvulopatía, ¿no es cierto?, va a alterar el flujo, ¿no?, o la hemodinamia de ese corazón y va a alterar, ¿no es cierto?, su funcionamiento y te va a llevar a la larga a la insuficiencia cardíaca. Y ahí vamos entrando a ese tema. ¿Un paciente que ha tenido infarto masivo puede tener una insuficiencia cardíaca? Sí, ¿no es cierto? La enfermedad de Chagas que provoca bloqueo de rama derecha, que bloquea una miocardiopatía dilatada, ¿va a terminar desarrollando insuficiencia cardíaca? Sí. Hay varias causas para la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿un síndrome? Sí, es un síndrome, porque tiene varias causas. ¿No? Es un conjunto de síntomas y signos que tienen fisiopatología común, pero que tienen varias causas, varias etiologías. Para terminar, la cefalea, dolor de cabeza, ¿es un síndrome? Pregunta a todos. ¿Quién se anima? Sí, Sí. Lorraine, ¿por qué es un síndrome? Silvia Lorraine, ¿no? Silvia, vamos Silvia. ¿Por qué es un síndrome? Porque puede ser causado por diferentes cosas. Bueno, ¿cómo puede provocar cefalea? Por ejemplo, si tienes problema de visión, un ejemplo. Ya, problemas visuales. ¿Tienes? No sé, por ejemplo, presencia de, un ejemplo, dengue, causa cefalea. Ya, Entonces, y ahí va. Entonces, Sinusite. ya, la sinusitis puede haber, ¿no es cierto?, cefalea. En pacientes con hipertensión intracraniana, porque hay un tumor, porque hay cisticerco, bueno, va a tener cefalea. Pacientes con alteraciones vasculares o fenómenos vasculares, como en el caso de la jaqueca, las migrañas, va a tener cefalea. Paciente con estrés, cefalea. Problemas visuales, ya, cefalea. En algunas enfermedades las enfermedades que cursan con fiebre van acompañadas también de cefalea. Bueno, pero no se olviden esto. Cuando les he dicho un síndrome es el conjunto de síntomas y signos, siempre sean metódicos. Y la cefalea no es un conjunto de síntomas y signos. La cefalea, el dolor de cabeza, es un síntoma. El dolor de cabeza solo yo lo estoy sintiendo, yo lo estoy percibiendo como paciente, ¿no es cierto? Entonces, si se acuerdan, es muy importante saber identificar si corresponde o no. Entonces, como es un síntoma, mal puedo pensar que sea un síndrome. Sí, les he dicho también, un síntoma no es el diagnóstico. Como se han podido dar cuenta, un síntoma como la cefalea forma parte del cuadro clínico de varias patologías, ¿no es cierto? Entonces, no salten directo los pasos. Primero, considero que la cefalea es un síntoma, por tanto, no es un conjunto de síntomas ni signos, no es un síndrome. Puede tener causas a las cuales se van a asociar a la cefalea, sí, pero no es un síndrome, ¿ya? No se olviden eso. Entonces, ha sido propuesto para poder ver, interpretar. No basta con conocer el concepto, hay que saber interpretar, hay que saber aplicar, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este semestre. Muy bien. Entonces, ya sabemos que es un síndrome. No es solamente un conjunto de síntomas y signos, es un conjunto de síntomas y signos con fisiopatología común, pero que tiene varias causas, varias etiologías.
y muchas veces empezamos de esa manera, ¿no? Síndrome diarreico con deshidratación severa, ¿no? Lo que voy a buscar en este cuadro de diarrea, saber si el paciente tiene, ¿no es cierto?, un agente etiológico bacteriano, viral, ¿no?, parasitario o de otra índole. Hasta la deficiencia de enzimas puede provocar cuadros diarreicos, claro. Pacientes que tienen intolerancia, ¿no es cierto?, a la lactosa van a tener, pues, obviamente, cuadros diarreicos cuando lo consumen. Pacientes, los niños sobre todo tienen infecciones diarreicas por agentes virales y no hay la indicación de dar antivirales, ¿no es cierto?, para su manejo, sino un soporte nada más, porque las enfermedades virales se autolimitan. O sea, hay que darle bastante líquidos porque tiene que hidratarse, controlar que no tenga fiebre para que no tenga riesgo de convulsionar y nada más. Pero si fuera bacteriano, necesita un fármaco, un antimicrobiano, ¿no es cierto?, para poder erradicar esa bacteria. Entonces, de ahí radica la importancia. Empezamos con un diagnóstico grande, un diagnóstico sindrómico, para poder llegar a un diagnóstico etiológico, llegar a una enfermedad y poder dirigir también nuestra conducta, ¿no es cierto? No todos los cuadros se van a manifestar como síndromes. No todos mis diagnósticos son sindrómicos. También puedo llegar a diagnósticos de enfermedad, ¿no? Bueno, vamos a quedar aquí en este concepto de síndrome para poder ir completando así la actividad. ¿Alguna duda que tengan? No, doctor. Nos vamos a entonces estar conectando por este medio, nos comunicamos por el WhatsApp. Tengan muy buenos días, un gusto conocerlos. Esperemos que este semestre sea de provecho para todos ustedes. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Chao, doctor.